La anterior clase habíamos hablado del realismo, el indigenismo y este tipo de literatura que corresponde a finales del siglo XX. Quisiera que me ayude, por favor, Andreita. ¿Qué recordamos del realismo social? Que exponían los, las temáticas, ¿Qué ¿no? temáticas exponía? La realidad que vivía la sociedad en ese entonces. Ya, problemáticas, ¿a eso te refieres? Eso. Ya, gracias. Ayúdame, por favor, Marcelo. ¿Cuáles son las características del realismo social? A ver, em, las obras, em, que las obras del realismo social destacan por la tradición oral como elemento importante de nuestra cultura. Ya, gracias. ¿Qué otra característica, Francis? Que el realismo social eh, muestra la realidad de una forma dura. Ya, ejemplos. Por ejemplo, el trato que se daba a las personas, ¿En qué cultura específicamente? ¿A qué etnia te estás refiriendo? a los indígenas. Ya, correcto, a los indígenas. Porque ustedes ya leyeron Guasipungo, entonces tienen súper claro lo que es el realismo social. ¿Y qué tipo de lenguaje utilizaba Carlita? Bueno, utiliza el realismo social. Uno real, o sea, no evita partes. Un lenguaje coloquial, un lenguaje Eso. como del pueblo, ¿cierto? Entonces, si es que se está hablando de palabras quichuas, que es la que ustedes tienen en su libro, pues la escriben textual. A ningún momento dice, el indio proclamó, amo. Entonces, el indio dijo, amitu, amo, amu. Entonces, las palabras se escriben como ellos las pronuncian y eso es algo muy importante. La actividad de hoy es leer un cuento. Bueno, escuchar un cuento. Para eso, por favor, necesito que saquen su cuaderno. Saquen su cuaderno de lengua, póngale de título Cuento del realismo social. Cuento del realismo social. Ya. Usted ahí le completa la información del nombre del cuento, el autor, que eso ya le va a aparecer cuando comparta pantalla. Y necesito que por favor usted encuentre los siguientes elementos. Usted al escuchar el cuento va a identificar y escribir los siguientes elementos. Tipo de lenguaje utilizado. Aún no le dicen este numerito. Tipo de lenguaje utilizado. Es decir, qué palabras, usted escribe las palabras que escuche y a qué jerga pueden pertenecer. Situaciones extremas. Situaciones extremas. Las situaciones extremas son aquellas que dentro del realismo social se consideran tremendismos y dentro de este grupo están los asesinatos, las violaciones, los pactos diabólicos, las borracheras, las peleas, todo este tipo de problemas entran en un grupo que se llama situaciones extremas y suelen estar presentes en el realismo social. Va a identificar también el tipo de ambiente. El ambiente se lo puede reconocer porque se describe un lugar y así puede ser rural o urbano. Entonces, si usted encuentra una descripción de un lugar, le pone ahí y con eso determina el ambiente. Va a identificar también la temática. La temática es sobre qué trata el cuento. Es decir,
trata sobre la vida de un pueblo, trata sobre las costumbres, en fin, usted va a determinar en el cuento la temática. Y también va a determinar finalmente la problemática social que se está denunciando. Va a determinar la problemática social que se está denunciando. Listo, con estos 5 elementos, por favor, póngale muchísima atención al cuento. Yo le voy a presentar 2 veces. Cierto, también necesito que considere las descripciones. Aquí describe a los protagonistas. Yo le voy a preguntar cuál es la descripción del protagonista. Descripciones y algo más se me pasa. Nada, personajes y descripciones. Ajá. Recuerde también, yo le había dado los elementos de una narración, de un cuento, que siempre para que se desarrolle, para que cobre valor, se tiene un problema que luego se soluciona. Entonces, por favor, usted determine cuál es el problema ahí dentro del cuento. Le repito, usted lo va a escuchar 2 veces, así que por favor, póngale muchísima atención y ya les comparto. Antes de, voy a dejar a ingresar 3 de sus compañeros con el debido cuidado. Veamos, espérenme un ratito para ver si es que son los que son. Ya, ok. Hola Camila. Siento, tuve que esperar para que ingreses mientras terminaba de hablar y yo verificar que son ustedes. Dice. Hola. Ya, ¿qué tal? Listo. Ahora sí. Entonces, jóvenes, los que recién ingresaron, vamos a escuchar un cuento y vamos a determinar las características del realismo social, que son qué tipo de lenguaje utiliza, si es que hay situaciones exageradas como asesinatos, violaciones, borracheras, peleas. Vamos a determinar el ambiente, la temática de qué trata el cuento y la problemática social que se está denunciando. Entonces, por favor, póngale muchísima atención a todos los detalles porque le voy a preguntar. Entonces, ahorita ya les comparto. Como le repito, también tiene que ponerme ahí la información del cuentito, cómo se llama, quién lo escribió. Listo, ahí va. Audiolibro El Guaraguao por Joaquín Gallegos Lara. Era una especie de hombre, huraño, solo, con una escopeta de cargar por la boca un guaraguao. Un guaraguao de roja cresta, pico férreo, cuello guarico, grandes uñas y plumaje negro, del porte de un pavo chico. Un guaraguao es, naturalmente, un capitán de gallinazos. Es el que huele de más lejos la podredumbre de las bestias muertas para dirigir el enjambre. Pero este guaraguao iba volando alrededor o posado en el cañón de escopeta de nuestra especie de hombre. Cazaban garzas, el hombre las tiraba y el guaraguao volaba y desde media poza las traía en las garras como un garifalte. Iban solamente a comprar pólvora y municiones a los pueblos y a vender las plumas conseguidas. Allá le decían Chancho Rengo. Diablo, muy pícaro, pero si hace Chancho Rengo. Cuando reunía siquiera 2 libras de plumas, se las iba a vender a los chinos, dueños de pulperías. Ellos le daban 15 o 20 sucres, por lo que valía lo menos 100. Chancho Rengo lo sabía, pero le daba pereza disputar. Además, no necesitaba mucho para su vida, vestía andrajos, vagaba en el monte. Era un negro de finas facciones y labios sonrientes que hablaban poco. Suponíase que había venido de Esmeraldas. Al preguntarle sobre el guaraguao, decía: lo recogí de puro fregao, lo he criado donde chiquito, el nombre es Alfonso. ¿Por qué Alfonso? Porque así me nació ponerle.
Una vez trajo al pueblo 4 libras de plumas en vez de 2. Los chinos le dieron 50 sucres. Los Sánchez los vieron entrar con tanta pluma que supusieron que sacaría lo menos 200. Los Sánchez eran 2 hermanos, medio peones de un rico, medio sus esbirros y guardaespaldas. Y cuando gastados ya 10 de los 50 sucres, Chanchorrengo se iba a su monte. Lo acecharon. Era oscuro, con la escopeta al hombro y en ella parado el guaraguao, caminaba. No tuvo tiempo de defenderse, ni de gritar. Los machetes cayeron sobre él de todos lados. Saltó por un lado la escopeta y con ella el guaraguao. Los asesinos se agacharon sobre el caído, reían suavemente, cogieron el fajo de billetes que creían copioso. De pronto, Serafín, el mayor de los hermanos, chilló: ¡Ay, ay, ay, ñaño! Me ha picado una lechuza. Pedro, el otro, sintió el aleteo casi en la cara. Algo al lado estaba allí, en la sombra, algo que defendía al muerto. Tuvieron miedo, huyeron. Toda la noche estuvo Chanchorrengo arrojado en la hojarasca. No estaba muerto, se moría. Nada igual a la crueldad de los ciegos, y el machete meneado ciegamente le dejó un mechoncillo de hilachas de vida. El frío de la madrugada, una cosa pesaba en su pecho. Movió casi no podía la mano. Tocó algo áspero y entreabrió los ojos. El alba floreaba de violetas los huecos del follaje que hacía encima un techo. Le parecía un cuarto, el cuarto de un velorio, con raras cortinas azules y negras. Lo que tenía en el pecho era el guaraguao. Ajá, ¿eres vos, Alfonso? No, no, no me comas. Un hijo no mues de ar padre, los otros. El día acabó de llegar. Cantaron los gallos de monte, un vuelo de chocotas muy bajo, muchísimas. Otro de chiquis, más alto. Una banda de micos de rama en rama. Un gallinazo pasó arribísimo. Debía haber visto. Empezó a trazar amplios círculos en su vuelo. Apareció otro y comenzó la ronda negra. Vinieron más, como moscas. Cerraron los círculos. Cayeron en lápidas. Iniciaron la bajada de la hoja seca. Estaban alegres y lo tenían seguro. ¿Se retardarían cazando nubes? Uno se posó timado en la hierba a poca distancia. El hombre es temible, aún después de muerto. Grabé como un obispo tendió su cabeza morada y vio al guaraguao. Lo tomaría por un avanzado. Se halló más seguro y adelantóse. Vinieron más y se aproximaron aleteando. Bullició de los preparativos del banquete. Y pasó algo extraño. El guaraguao, como gallo en su gallinero, atacó, espoleó, atropelló. Resentidos se separaron volando a medias todos los gallinazos. A cierta distancia parecieron conferenciar. ¡Qué egoísta! Lo quería para él solo. Encendía la mañana. Todos los intentos fueron rechazados. Un chorro verde de loros pasó metiendo bulla. Los gallinazos volaron cobardemente más lejos. Al mediodía la sangre del cadáver estaba cubierta de moscas y apestaba. Las heridas, la boca, los ojos amoratados. El olor incentivaba el apetito de los viudos. Vino otro guaraguao, Alfonso, el de Chanchorrengo. Lo esperó cuadrándose, sin ring, sin cancha. No eran ni boxeadores ni gallos. Encarnizadamente pelearon. Alfonso perdió el ojo derecho, pero mató a su enemigo de un solo espolazo en el cráneo. Y prosiguió espantando a sus congéneres. Volvió la noche a sentarse sobre la sábana. Fue así como 8 días más tarde encontraron el cadáver de Chanchorrengo podrido y con un guaraguao terriblemente flaco, hueso y pluma muerto a su lado. Estaba comido de gusanos y de hormigas, no tenía la huella de un solo picotazo. Ya, les
les voy a repetir el cuento y esta vez sí quiero que por favor me anote. Le repito lo que usted tiene que anotar. El empleo del habla popular, es decir, qué tipo de lenguaje utiliza. Situaciones extremas o exageradas como asesinatos, borracheras, peleas, violaciones. ¿Qué tipo de ambiente es? Con la descripción de un lugar ya se determina el tipo de ambiente, tiene que poner la descripción. La temática, ¿de qué trata el cuento? Es decir, puede ser de la vida de un pueblo, de la vida de una persona en sí. Y los problemas sociales o el problema social que se plantea en este cuento a manera de denuncia. También no se olvide, por favor, las descripciones. Si en algún caso uno de sus compañeros quiere ingresar de nuevo, por favor escríbame al chat, porque están en la sala de espera, no les voy a dejar ingresar porque dudo mucho que sean ellos. Entonces, no vaya a interrumpir el cuento, solo escríbame que alguien quiere ingresar y listo. Por favor, ahora sí, anotar todo, repito el cuentito. Audiolibro El Guaraguao por Joaquín Gallegos Lara. Era una especie de hombre, huraño, solo, con una escopeta de cargar por la boca un guaraguao. Un guaraguao de roja cresta, pico férreo, cuello guarico, grandes uñas y plumaje negro, del porte de un pavo chico. Un guaraguao es, naturalmente, un capitán de gallinazos. Es el que huele de más lejos la podredumbre de las bestias muertas para dirigir el enjambre. Pero este guaraguao iba volando alrededor o posado en el cañón de escopeta de nuestra especie de hombre. Cazaban garzas, el hombre las tiraba y el guaraguao volaba y desde media poza las traía en las garras como un garifalte. Iban solamente a comprar pólvora y municiones a los pueblos y a vender las plumas conseguidas. Allá le decían Chancho Rengo. Diablo, muy pícaro, pero si hace Chancho Rengo. Cuando reunía siquiera 2 libras de plumas, se las iba a vender a los chinos, dueños de pulperías. Ellos le daban 15 o 20 sucres, por lo que valía lo menos 100. Chancho Rengo lo sabía, pero le daba pereza disputar. Además, no necesitaba mucho para su vida. Vestía andrajos, vagaba en el monte. Era un negro de finas facciones y labios sonrientes que hablaban poco. Suponíase que había venido de Esmeraldas. Al preguntarle sobre el guaraguao, decía: lo recogí de puro fregado, lo he criado donde chiquito. El nombre es Alfonso. ¿Por qué Alfonso? Porque así me nació ponerle. Una vez trajo al pueblo 4 libras de plumas en vez de 2. Los chinos le dieron 50 sucres. Los Sánchez los vieron entrar con tanta pluma que supusieron que sacaría lo menos 200. Los Sánchez eran 2 hermanos, medio peones de un rico, medio sus esbirros y guardaespaldas. Y cuando gastados ya 10 de los 50 sucres, Chancho Rengo se iba a su monte. Lo acecharon. Era oscuro, con la escopeta al hombro y en ella parado el guaraguao, caminaba. No tuvo tiempo de defenderse, ni de gritar. Los machetes cayeron sobre él de todos lados. Saltó por un lado la escopeta y con ella el guaraguao. Los asesinos se agacharon sobre el caído, reían suavemente, cogieron el fajo de billetes que creían copioso. De pronto, Serafín, el mayor de los hermanos, chilló: ¡ay, ay, ay, ñaño! Me ha picado una lechuza. Pedro, el otro, sintió el aleteo casi en la cara. Algo al lado estaba allí, en la sombra, algo que defendía al muerto. Tuvieron miedo, huyeron. Toda la noche estuvo Chancho Rengo arrojado en la hojarasca. No estaba muerto, se moría. Nada igual a la crueldad de los ciegos, y el machete meneado ciegamente le dejó un mechoncillo de hilachas de vida.
El frío de la madrugada, una cosa pesaba en su pecho. Movió casi no podía la mano. Tocó algo áspero y entreabrió los ojos. El alba floreaba de violetas los huecos del follaje que hacía encima un techo. Le parecía un cuarto, el cuarto de un velorio, con raras cortinas azules y negras. Lo que tenía en el pecho era el guaraguao. Ajá, ¿eres vos, Alfonso? No, no, no me comas. Un hijo no mues de ar padre, los otros. El día acabó de llegar. Cantaron los gallos de monte, un vuelo de chocotas muy bajo, muchísimas. Otro de chiquis, más alto. Una banda de micos de rama en rama. Un gallinazo pasó arribísima. Debía haber visto. Empezó a trazar amplios círculos en su vuelo. Apareció otro y comenzó la ronda negra. Vinieron más, como moscas. Cerraron los círculos. Cayeron en lápidas. Iniciaron la bajada de la hoja seca. Estaban alegres y lo tenían seguro. ¿Se retardarían cazando nubes? Uno se posó timado en la hierba a poca distancia. El hombre es temible, aún después de muerto. Grabé como un obispo tendió su cabeza morada y vio al guaraguao. Lo tomaría por un avanzado, se halló más seguro y adelantóse. Vinieron más y se aproximaron aleteando. Bullició de los preparativos del banquete y pasó algo extraño. El guaraguao, como gallo en su gallinero, atacó, espoleó, atropelló. Resentidos se separaron volando a medias todos los gallinazos. A cierta distancia parecieron conferenciar. ¡Qué egoísta! Lo quería para él solo. Encendía la mañana. Todos los intentos fueron rechazados. Un chorro verde de loros pasó metiendo bulla. Los gallinazos volaron cobardemente más lejos. Al mediodía la sangre del cadáver estaba cubierta de moscas y apestaba. Las heridas, la boca, los ojos amoratados. El olor incentivaba el apetito de los viudos. Vino otro guaraguao, Alfonso, el de Chancho Rengo. Lo esperó cuadrándose, sin ring, sin cancha. No eran ni boxeadores ni gallos. Encarnizadamente pelearon. Alfonso perdió el ojo derecho, pero mató a su enemigo de un solo espolazo en el cráneo. Y prosiguió espantando a sus congéneres. Volvió la noche a sentarse sobre la sábana. Fue así como 8 días más tarde encontraron el cadáver de Chancho Rengo podrido y con un guaraguao terriblemente flaco, hueso y pluma muerto a su lado. Estaba comido de gusanos y de hormigas, no tenía la huella de un solo picotazo. Ya, ahora sí. Ahora sí, vamos, lo siento, tengo que apagar mi cámara cuando transmito, porque si no como que se cuelga, no sé. Ahora sí, voy a hacer las preguntas más simples, ya sabe que es calificado a manera de actuación en clase. Sí, Daniela Nayerli, de hecho ya le puse aceptar a Keira, pero se queda en espera. No sé si ella tal vez tiene un problema con internet, pero ya le acepté. Ahora sí. Ayúdenme, por favor, Walter. Personajes. Chachorreango, los Guaraguaos, los Sánchez. Sí, gracias. ¿Cómo se llama el guaraguao? Bianca. Bianca, ¿cómo se llama el guaraguao? Alfonso. Muy bien, Alfonso, gracias. Ayúdenme, por favor. Lisbeth, ¿qué tipo de lenguaje utiliza el cuento? Informal, vulgar. Ya, informal. ¿Por qué? Por las palabras que expresan
Ya, dime ejemplos de esas palabras. Eh, no copié el Lisenped. Les pedí que copien. Alexandra, ¿qué tipos de palabra utilizan? O sea, pon palabras así como informales, de los machetes, de la sangre del cadáver llena de moscas y de gusanos. Ya, pero hay palabras específicas que me permiten a mí determinar que estamos hablando de una persona de la costa. ¿Qué palabras son? Daniela. No copié las palabras, Liz. Daniela Jiménez. Vaya. Pues era una que yo escuché era ponesle. Exacto, sí, por ahí está, no lo encuentro. Igual dice lo ley criado dende chiquito, dende. Igual lo que dice en vez de decir él. Entonces, nombre Alfonso. Son tipo de palabras que se pronuncian de esa manera en esa región. Gracias. Gabriel, situaciones extremas. Gabriel. Ya, ya les es que estaba muteado. La muerte ¿La muerte de quién? del Chancho Rango, bueno, es Chancho Rengo. ¿Cómo fue la muerte? Gabriel. un ataque. Cuéntame cómo fue el ataque. No quiero respuestas cortas. Un ataque, o sea, me refiero a que le cayeron a picotazos. A machetazos. Ahí lo quisieron matar a machetazos y no se murió, se moría. Por ahí dice, gracias. ¿Qué tipo de ambiente es, Alex? Rural, ¿Por qué? porque, bueno, se da ahí en el campo, pues los guaraguas están en el campo. Pero por ahí dice una palabra. ¿Dónde están? ¿Dice campo? ¿Qué palabra dice para determinar que es ambiente rural? Em, Vamos, ¿quién sabe? ¿Dónde está sucediendo todo esto? En Esmeralda, creo. No dice de Esmeraldas vino Chanchorrengo, es lo que dice. En la selva, por ahí dice. En la selva, y es precisamente donde también la habían encontrado muerto. Temática, por favor, Alanis. ¿De qué trata el cuento? Trata de que el guaraguao le ayudaba a que pueda a desplumar a las garzas que él mataba para poder vender y sobrevivir de eso, y de la injusticia que se dio porque le pagaban menos y porque le quisieron matar para robarlo. Bueno, le mataron Ya. para robar. Súper bien, súper bien. Precisamente la temática es de la manera en cómo se gana la vida una persona, y es vendiendo las plumas de esas garzas con ayuda de su guaraguao. Muchas gracias. Camila, problema social o problemática que hay en este cuento. Alanis ya nos dijo un poquito. Cami. Camila Ponce, sí. Que Carlos, ¿qué problemática hay en este cuento? ¿La problemática en qué sentido? El problema social. Yo creo que el robo, por así decirlo, porque, y aparte de eso, lo estafaban. Ya Bueno, la sí, estafa, el pero robo, él el no abuso reclamaba, sí, de no reclamaba poder. nada porque le daba pereza reclamar. Y no reclamaba nada, y aparte decía que no era como que lo necesitaba mucho por su forma de vivir.
Ya, correcto, muy bien, gracias. El abuso que hay de estos lugares que pagan menos por un trabajo y también está lo que nos dijo Alanis, el robo, el abuso, es decir, estos Sánchez eran dos hermanos que estaban trabajando para un rico, entonces siendo rico aún así sigue robando, entonces este nivel de injusticia tenaz que se presenta en este cuento. Y ya para finalizar, Leslie, ¿qué me puedes decir del guaraguao? ¿Qué piensas de este guaraguao? Leslie. Ángel. Mande, Alicia. ¿Qué me puedes decir de este guaraguao? De que le ayudaba a cazar al man las garzas. Ajá, le ayudaba. ¿Y qué hizo en el hecho de su muerte y su muerte? ¿Qué hizo el guaraguao? Como que le protegió todo eso. Ajá, le protegió. ¿Qué más? Tengamos en cuenta que un guaraguao es un ave de rapiña. O sea, come carne de muertos. ¿Qué hizo en este caso este guaraguao, Alfonso? Ángel. Se aguantó el hambre, Alicia. Exacto, se aguantó el hambre para no comerse a su padre, como dice ahí. Qué tierno, a mí me parece un cuento súper bonito, súper real. Ya, último, Nuria, por favor, descríbeme a Chancho Rengo. Nuria. Ay, perdón, Lisa, no la escuché, se me va el internet. Descríbeme, por favor, a Chancho Rengo. Nayerli, descríbeme a Chancho Rengo. Era un señor moreno, vestía harapos y, o sea, se vestía mal y era de la costa. Ya, muy bien, porque era negro, ya suponían que era de Esmeraldas. Muy bien, y Dome, descríbeme por favor al guaraguao. El guaraguao tenía una cresta roja, plumaje negro y unas largas uñas. Súper bien, listo. Entonces, todo lo que hicieron ahorita, estos elementos que encontraron en el cuento, deben estar escritos en su cuaderno. No les voy a mandar de ver, no me envíen nada, recuerde que todo me tiene que enviar en un solo correo una vez a la semana. Entonces, con lo que trabajemos el lunes, martes y miércoles, me envía un solo correo. Entonces, en esta ocasión, chicos, la clase de hoy ha finalizado. Muchísimas gracias. No olvide poner esto en su cuaderno. Eso es todo conmigo. Tengan una buena tarde.